hijo del doctor Francia, había decidido hacer un territorio proteccionista, pero con enorme inteligencia había traído técnicos extranjeros, técnicos europeos, y los había puesto al servicio de ese proyecto nacional proteccionista que tenía el Paraguay. En consecuencia, a diferencia de Juan Manuel de Rosas, que le tenía alergia a los gringos, Francisco Solano López hizo educar a su hijo en Europa y trajo técnicos europeos para ayudarlo a desarrollar el Paraguay. ¿Qué pasa con el Paraguay? En el Paraguay pasa que hay astilleros, que hay, digamos, se forja el hierro, que hay un desarrollo ya de una enorme autonomía. Hay barcos, hay armas que se fabrican, hay fundiciones. Entonces, y hay mucho algodón. La materia prima que tiene el Paraguay es el algodón. Inglaterra, es notable como Inglaterra veía el mapa del mundo como hoy lo ve Estados Unidos. Inglaterra, que ya no tenía algodón porque el sur norteamericano había sido derrotado, ve que hay mucho algodón en el Paraguay. Entonces dice, señores, queremos el algodón del Paraguay. Pero los paraguayos, como son proteccionistas, no se lo quieren dar. Entonces la banca británica dice, hay que hacer una guerra ahí, y une a Mitre, los uruguayos y los brasileños. Se declara la guerra de la Triple Alianza. Hay que entrar con la razón occidental, el progreso y la civilización en el hermético Paraguay, en el barbárico Paraguay, en esa China de América. Efectivamente, destrozan todo, destrozan todos. Como dije en otro programa, hay 800.000 varones muertos y finalmente ahí sí el Paraguay queda entregado a la voracidad del capital británico, que se lleva todo lo que necesita, y también los brasileños. Los que menos se llevan son los argentinos. Bien, los caudillos del interior mediterráneo, como Felipe Varela, se dan cuenta que ese proteccionismo de Francisco Solano López es el que ellos tienen que proponer para sus propias economías. Entonces surge una idea, surge una filosofía, surge un pensamiento, lo hayan expresado o no, lo hayan escrito o no, surge por primera vez el pensamiento de la unidad de América Latina. Entonces, lo que expresa el Quijote de los Andes, el gaucho, seguramente no muy culto, Felipe Varela, es que América o se une y presenta ante Europa un bloque unitario, macizo, o es totalmente derrotada por las oligarquías locales que comercian con Inglaterra y se produce lo que llamamos la diseminación, podríamos decir, la deconstrucción de América Latina. La guerra del Paraguay es conceptualmente el Vietnam del siglo XIX, es una masacre terrible, negada por supuesto por la historia oficial, que ya no existe la historia oficial, nos reímos de la historia oficial, ya nadie cree en esa paparrucha que crearon basándose en los libros de historia de Mitre y algunos de Sarmiento. No hay más historia oficial. Lo que hay para nosotros es claramente un proyecto imperial que entra en la Argentina a través de la élite culta de Buenos Aires. Como había que integrar al Paraguay a ese proyecto, se decide hacerle una guerra de exterminio, Entonces, se consigue exterminar al Paraguay y al exterminar al Paraguay, el Paraguay, claro, se integra, pero se integra con nada, se integra derrotado. Lo que existe, y esto no es revisionismo histórico, es la racionalidad tecnocapitalista que Heidegger analiza al estudiar a Descartes, que a través del capital británico y a través de la unión de las oligarquías nativas de los países colonizados, derrotan a sus elementos
autónomos a sus elementos barbáricos para ellos, es decir, todos los caudillos y todos la gente del interior, y son las élites, es decir, las clases cultas de las grandes ciudades, las que imponen su poder sobre el resto de la nación para comerciar con el imperio. Ya en el año 1866, Felipe Varela había lanzado una proclama para los pueblos del interior en la cual los convocaba a unirse a su lucha. Esa proclama, en uno de sus párrafos decisivos, decía: ser porteño, ustedes observen la claridad conceptual con que se expresa Varela. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Lo leo de nuevo. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Este lenguaje lo va a retomar José Hernández en el Martín Fierro, este lenguaje de dureza frente a Buenos Aires, en que Martín Fierro, para expresar a los gauchos, le dice a los puebleros cómo se siente el gaucho ante el poder de Buenos Aires. Luego de esta proclama, Felipe Varela, en un paso más ambicioso, conceptualmente más ambicioso, yo creo que el manifiesto de Felipe Varela es uno de los textos más importantes del pensamiento argentino, aunque muchos me digan, pero si ese era un caudillo ignorante, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que él expresa ahí es una realidad fundante de este país. Va a desarrollar esa proclama en el famoso manifiesto de Felipe Varela. En ese manifiesto, Varela, igual que Bolívar, propone el proyecto político-filosófico de la Unión Americana. La Unión Americana postula que solo una América unida va a ser una América fuerte. No en vano, la diplomacia británica y las élites dominantes en cada uno de los países de América Latina se opuso a este proyecto, y así es lo que determina que se produzca esta, como dije, diseminación, deconstrucción o, como se solía decir, balcanización de América Latina. Felipe Varela habrá sido un gaucho ignorante, pero había leído a Juan Bautista Alberdi. Lo había leído muy bien a Juan Bautista Alberdi, porque lo cita varias veces y lo utiliza muy adecuadamente. Entonces, habiendo leído a Juan Bautista Alberdi, dice: Buenos Aires es la metrópoli de la República. Buenos Aires es esa ciudad que coloniza al resto del país, así como América colonizaba a Buenos Aires y a todo el resto del país. La colonización se ha trasladado de Madrid o de Cádiz hacia Buenos Aires. Ahora, la potencia colonizadora es Buenos Aires. No deberá asombrarnos entonces que para Felipe Varela la Revolución de Mayo sea la guerra de 1810. ¿Qué es la guerra de 1810? Es la guerra que Buenos Aires emprende contra las provincias. Así es interpretada por las provincias la Revolución de Mayo, como una guerra de los porteños contra las provincias, porque así la interpreta Alberdi, y Alberdi es el maestro de Felipe Varela, quien tiene a un ilustre maestro, porque Alberdi era un pensador excepcional, es el más grande pensador político que tiene este país. Entonces, ¿qué es lo que dice Varela? Que en la República Argentina hay un coloniaje que podríamos llamarlo doméstico, un coloniaje republicano, un coloniaje que aquellos que dicen representar la República, o sea, la gente de Buenos Aires, la élite de Buenos Aires, ejerce sobre el resto del país.
derrotado el Paraguay,